mi nombre es Lindsay Loera, estudiante de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Durango, y yo vengo a presentarles lo que viene siendo el campo magnético. ¿Qué viene siendo un campo magnético? Un campo magnético es aquel que ejerce fuerzas denominadas magnéticas sobre partículas cargadas en movimiento. Las fuerzas magnéticas son fuerzas que atraen o repelen metales. Al igual que el campo eléctrico, también es un campo vectorial, pero no produce ningún tipo de efecto sobre cargas en reposo. Bueno, esto es un concepto de lo que es campo magnético, y en este concepto vemos tres características principales. La primera sería que solo ejerce fuerza sobre partículas cargadas en movimiento, y cuando las partículas están en reposo no ejerce ningún tipo de fuerza, y al igual que el campo eléctrico es un campo vectorial. Entendido esto, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo se genera un campo magnético? Bueno, existen materiales que de forma natural pueden generar un campo magnético. Un ejemplo de esto sería la magnetita. En esta presentación se observan dos figuras en las cuales son ejemplos de fuentes que pueden generar un campo magnético. Tenemos una de las más populares, que viene siendo el imán, que es una carga en movimiento la cual alrededor de ella. Otra pregunta que surge de este tema del campo magnético es cómo se calcula el vector. Bueno, para cada tipo de fuente que genera el campo magnético habrá una fórmula distinta para calcularlo. En las líneas generales están las fórmulas que se obtienen por medio de la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère, que las vamos a ver a continuación. ¿Qué es la ley de Ampère? Bueno, la fórmula de ley de Ampère viene siendo la que está aquí abajo en pantalla. La ley de Ampère nos permite calcular los campos magnéticos generados en los alrededores de distribuciones de corrientes que pueden ser uniformes o variables. Yo puse un ejemplo que viene siendo el que está aquí en pantalla. Es un ejemplo de un conductor dentro del cual circula corriente, y alrededor de este conductor internamente se va a generar líneas circulares, las que vienen apareciendo ahí, de campo magnético, y el valor del campo magnético en cada punto dentro o fuera del conductor se pueden determinar por medio de esta ley de Ampère. Acá menciono tres ejemplos en la siguiente imagen, donde primero tenemos el caso del solenoide y el campo magnético que se genera en el interior de este solenoide. Se puede determinar por medio de la idea, pero acá tenemos un toroide y el campo magnético internamente en este toroide se puede calcular por medio de la ley de Ampère, y tenemos el caso de un conductor rectilíneo, como el ejemplo que acabo de mostrar aquí en pantalla, en donde se puede calcular el campo magnético dentro y fuera de este conductor. En este caso, para poder aclarar o que se entienda mejor, voy a dar un ejemplo de la ley de Ampère, que sería de sección transversal del conductor, en el cual está circulando una corriente que va en dirección que es positiva según el sistema de referencia, que viene siendo el que aparece en pantalla, y también sobre la regla de la mano derecha, que si aplicamos esta regla de la mano derecha en este conductor rectilíneo, tendríamos que el campo magnético, en este caso que va a circular, es en sentido antihorario. También aquí tenemos la fórmula y de lo que significa cada una de ellas. La primera sería la intensidad de corriente, la otra constante de permeabilidad magnética, campo magnético, diferencial de longitud del circuito que se toma alrededor del conductor, y el ángulo formado por la diferencia de la longitud. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre la ley de Biot-Savart. Bueno, esta es la que nos indica el campo magnético creado por corrientes eléctricas estacionarias. Esta es una de las leyes fundamentales de la magnetostática, tanto como la ley de Coulomb lo es en la electrostática. Bueno, bien, aquí abajito puse una fórmula con la cual podemos calcular el campo magnético generado por distintas fuerzas de expresiones matemáticas, al igual que puse dos imágenes al lado izquierdo frente a ustedes. También puse una imagen que viene siendo
fuentes de campo magnético. Un ejemplo de estas, bueno, los puse para que lo apreciaran un poco mejor y se entendiera un poco más. Sería la corriente en un cable, en una espiral o en un solenoide, ya que esta es la corriente que circula alrededor de ellos y pues se genera un campo magnético. Lo mismo pasa con el imán y el planeta Tierra. Circula la corriente alrededor de ellos y pues se genera un campo magnético. Propiedades magnéticas de la materia. Las líneas de fuerzas magnéticas que crean cualquier campo magnético atraviesan cualquier sustancia, aunque no todas se comportan de la misma manera. Por eso se puede clasificar los materiales como paramagnéticos, diagméticos y ferromagnéticos. Los primeros que voy a explicar serían los materiales paramagnéticos, que estas son sustancias que se convierten en imanes al ser colocadas en un campo magnético y además se orientan en la misma dirección que este campo. Una vez que cesa el campo magnético, desaparece el magnetismo. Cuando no existe campo magnético, los momentos magnéticos interaccionan entre ellos muy débilmente y se orientan al azar. Cuando existe un campo magnético externo, los momentos magnéticos quedan alineados paralelamente en el campo. Esta propiedad disminuye al aumentar la temperatura. Un ejemplo de esto sería como la imagen que aparece ahí, la primera, como el magnetismo, el aluminio, el estaño, el cromo, entre otros. Otra de las propiedades magnéticas de la materia serían los diagméticos. Bueno, estas son sustancias que se magnetizan en sentido contrario al campo magnético al ser colocadas en su interior. Las propiedades del magnetismo se observan por primera vez en 1849 por Faraday y observó que un trozo de diminuto era repelido por cualquiera de los polos de un imán, ya que el imán inducía en las sustancias del dipolo magnético de sentido opuesto al campo. Por este motivo, las sustancias magnéticas dificultan el paso de líneas de fuerza, lo que provoca que éstas se desaparecen. Un ejemplo de este sería como la imagen que está ahí, como el cobre, el sodio, el hidrógeno, el nitrógeno, el bismuto, entre otros. Otra de estas serían los materiales ferromagnéticos. ¿Qué tipo de sustancias son? Bueno, son sustancias que los espines de los electrones tienden a alinearse por las fuerzas que existen entre ellos, por lo que forman pequeñas regiones llamadas dominios, que están magnetizados entre diferentes direcciones, lo que da lugar a una superficie con diferentes polos. Cuando a estas sustancias se les aplica un campo magnético, los dominios se orientan ligeramente y crecen los que están en la misma dirección, y si el campo es elevado, todos los dominios se orientan en la misma dirección. Al suprimirse el campo magnético, los dominios mantienen su dirección, por lo que el material queda magnetizado. Por eso, esos materiales son utilizados para fabricar imanes permanentes. Un ejemplo de esto sería el hierro puro, el cobalto, el níquel y sus aleaciones. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero les haya gustado esta presentación y les sirva de mucho. Gracias.